De lo que dijo la ministra, que no negociaba en medio del paro, desde el jueves pasado la jefa de esta cartera, Gina Parodi, le tocó ceder y el gobierno retomó las negociaciones con FECODE. Sin embargo, el paro sigue en pie, pero el principal punto de discordia ya no es el aumento salarial, sino las evaluaciones a las que se deben someter todos los maestros, tanto del antiguo como del nuevo régimen laboral. FECODE insiste en que las nuevas evaluaciones que estableció el Ministerio de Educación están diseñadas para que muy pocos educadores las aprueben, afectando las posibilidades de ascenso en el escalafón docente, así como en su remuneración. Sin embargo, el presidente Santos fue muy claro en decir que en ese punto no se va a ceder. No estamos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo en desmontar la evaluación de los maestros que se viene aplicando desde el año 2002. Estas evaluaciones son fundamentales, son importantísimas para asegurar la calidad de la educación de nuestros niños y son además una herramienta para que los maestros cada vez sean mejores. ¿Por qué FECODE se opone a la evaluación de competencias? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy, pues, el debate es FECODE, el gobierno y la puja que hay alrededor, no ya tanto de unas peticiones salariales que también están sobre la mesa, pero sobre todo de la evaluación de competencia, que es lo que mide el buen desempeño de un profesor o de un maestro. Para eso, nada más ni nada menos tenemos a una persona que yo creo es la persona que más sabe de educación en este país, ha dedicado su vida y además ha sido funcionaria del distrito y funcionaria nacional, dedicada única y exclusivamente a la educación. Miren, ¿quién es mi invitada? Cecilia María Vélez, exministra de Educación. Esta economista, considerada de las mayores expertas en educación, máster en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, fue secretaria de Educación Distrital durante la administración de Enrique Peñalosa y siendo ratificada por su sucesor, Antana Mockus. En el 2002, el presidente Álvaro Uribe le concede el cargo de ministra de Educación, función que cumplió durante los 8 años de gobierno. Impulsadora de la educación, promovió la Política Nacional Revolución Educativa, que aumentó la cobertura en todos los niveles de formación. Actualmente es rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenida aquí a Semana en Vivo, doctora Cecilia María. Bueno, gracias por la invitación. Yo quería, por muchísimas razones, invitarla desde hace rato y si pueden oír, es que estoy oyendo allá, si pueden callarse por allá, estamos en vivo, porque si no, no puedo oír yo. Qué pena con la interrupción, pero le decía yo a usted que quería invitarla hace mucho tiempo, no solamente para que habláramos de educación, sino porque usted es una de las personas que más sabe de este tema. A usted le tocó comenzar a aplicar la evaluación por competencia en el 2002. ¿Por qué cree usted que es importante y cómo ve esta puja entre el gobierno y FECODE? A ver, yo creo que la evaluación, y a mí me tocó aplicar un decreto que yo creo que tiene muchas ventajas y también tiene desventajas, y yo creo que esa evaluación se puede mejorar. Nosotros aplicamos esa evaluación y lo más interesante es que no solamente la aplicamos, sino que ya hemos podido ver los resultados en un informe, en un estudio, en una investigación que realizó Fabio Sánchez con un grupo de investigación de la Universidad de los Andes. Ya da como resultado que efectivamente estos profesores que entraron por concurso, con evaluación, que se han seguido evaluando, pues dan mejores resultados en términos de los resultados de los niños. Cuando cogen una concentración de personas del nuevo estatuto, miran cómo mejoran los resultados de los muchachos. De manera que, en términos generales, uno puede decir que esa evaluación fue un paso adelante en términos de la calidad y que ya podemos probar que los muchachos están aprendiendo más con estos profesores, pero obviamente pues que es una evaluación que es muy bueno que se esté discutiendo y que es muy bueno que se complemente y se mejore.
Ahora, pero la discusión es a raíz de una decisión que tomó la ministra anterior, María Fernanda Ocampo, que negoció de alguna manera con FECODE una pausa en ese tema de las evaluaciones que se venían aplicando para reformarlas y para mejorarlas, me imagino. Y ahora ha sido difícil volver a retomarlas. ¿Usted por qué piensa que los profesores o que los maestros están poniendo eso tan como en la mitad del debate para hacer un paro de este tamaño? Porque además es un paro que es el primero en la historia después de mucho tiempo que es tan largo, ¿o no? A usted no le tocó ningún paro, sino de un día, si mal no recuerdo. A mí me parece que esto no lo debemos, y yo creo que tenemos que mirar esta oportunidad como una oportunidad de mejora muy grande para la calidad educativa. Más que dijéramos una pelea política, que yo creo que también pues ahí hay una pelea política, hay unos líos y unos enredos y fortalecimiento de FECODE y todas esas cosas. Yo no quisiera referirme a eso, yo quisiera referirme a la gran oportunidad que tiene el país de discutir cómo es que debemos evaluar a los profesores y cómo esa evaluación se tiene que traducir en una mejora de la calidad educativa. Yo creo que una evaluación sin consecuencias no tiene ninguna consecuencia tampoco en el mejoramiento de la calidad. Que es un poco lo que están diciendo ellos. Que es un poco lo que se está diciendo de un lado, porque yo creo que la evaluación, para que tenga repercusiones en la calidad, tiene que tener... Con el nuevo estatuto se limita el número de personas que va a ascender. Exacto, esa era una pregunta que yo le quería hacer, porque fíjese que ahorita que estábamos aquí tras bambalinas había una maestra precisamente diciéndole a usted eso. Decía, mire, yo tengo doctorado, tengo maestría y doctorado, pero tengo un sueldo de 1.400.000 y no he podido pasar el examen. Sí, ahí lo porque que pasa, hay un cupo reducido. Hay un cupo. Eso no es un poco injusto, si es ministra. reducido. O sea, decir... Dicen que 90.000 personas, profesores que aplicaron a ese examen solamente pasaron, creo que... Es el 20%. El 20%. Pero si uno dice, por ejemplo, o sea, uno tiene que poner un límite para poder hacer planeación presupuestal. Lo que ha pasado con los maestros y lo que logramos, dijéramos, por lo menos nosotros resolver en una parte, pero nos pasamos pagando deudas todo el tiempo, o sea, porque es que siempre nos atrasábamos, es que en ninguna parte, en ningún sector de la economía es ilimitado el cupo de la gente que puede ascender. Pues primero, mecánico e ilimitado. Usted tiene que decir, bueno, yo puedo ascender, no sé, si están en desacuerdo con el 20, digan, bueno, cada año ascendemos el 30%. Alguna cosa con la que uno pueda prever, que uno pueda prever cuáles son los recursos que requiere. Porque ¿qué pasa con el anterior estatuto, que era la fuente de cantidades de problemas? Es más, es la fuente de enriquecimiento de todos los abogados, de los maestros, que obviamente, como no se podía prever, no teníamos los presupuestos, quedábamos con unas deudas, se metían los abogados y esos eran pleitos y el gobierno sin presupuesto. Necesitamos prever. Entonces, si creen que es poquito el número de maestros que está ascendiendo, pues que aumenten. Y hay que tener... Hay que prever ese dinero, claro, para ponerlo a disposición del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. Y hay que decir que asciendan los mejores. Entonces, el problema es que por más, es decir, no, en el análisis que se hacía es que de todas maneras la formación de los maestros, y yo creo que la tenemos que mejorar, es muy mala. O sea, la formación que están impartiendo ahora las facultades, de alguna manera la tenemos que evaluar. Yo no sé si son universidades acreditadas, no sé, pero de alguna manera tenemos que hacer que esa formación, porque en general los maestros tienen bastantes títulos todos, y la educación sigue siendo muy mala. Entonces, la pregunta es, los títulos no nos están dando mejor educación. ¿Qué nos da mejor educación para poner algún elemento objetivo de ascenso de los maestros para que sí efectivamente asciendan los que están teniendo mejores resultados? Además, es un incentivo a mejorar. O sea, yo creo que está en los términos que siempre han pedido los maestros, y es que la evaluación no sea sancionatoria, sino que sea precisamente para poder ascender. Rectora, usted durante esos 8 años que fue ministra de Educación en el gobierno Uribe, ¿no tuvo el problema
de sueldos, de aumentos salariales. No fue tanto ese problema, hoy sí es. Hoy los maestros, en una de las peticiones grandes es el tema de los salarios. Ellos dicen que podrían, han bajado y subido, en fin, llegaron a un acuerdo al parecer del 12%, que tampoco les satisface mucho a los maestros. ¿Usted cree que los maestros están mal pagados? Yo creo que sí, yo creo que hay un margen de mejorar el sueldo de los maestros. Nosotros lo que hicimos con el segundo estatuto fue mejorar el sueldo de ese segundo estatuto, el de enganche, y nos referenciamos, dijéramos, para el sueldo de enganche con lo que ganaban en promedio los profesionales de las ciencias sociales, y pusimos allí, pero obviamente puede ser mayor. El problema es que eso tiene que repercutir en la calidad educativa. Entonces, por eso nosotros estábamos de acuerdo en que estos profesores resultaran mejor remunerados, y de hecho las categorías del nuevo estatuto son mejores que las del anterior estatuto. Lo que pasa es que en el anterior estatuto casi todos son ya categoría 14 porque han ido subiendo simplemente por títulos y automáticamente. Cuando tú pones las dos en la balanza, pues sí son mejores los del nuevo estatuto. Entonces yo sí creo que uno está completamente de acuerdo, y yo creo que ese consenso lo tiene el país. El apoyo que han recibido los maestros para ser mejor remunerados, el país está diciendo hagamos un esfuerzo de pagarles mejor, y yo creo que tienen toda la razón, y hagamos un esfuerzo de pagarles mejor. Y bueno, y si ya negociaron eso, está perfecto. El problema es que... No sabemos todavía, yo estoy diciendo, han puesto 12% el gobierno, 16% FECODE, y en eso están negociando. El problema es las magnitudes. Tú siempre, cualquier punto que subas con los maestros tienes que multiplicar por 300.000, y yo entiendo que para el Estado también es difícil decir, bueno, la reforma tributaria, ¿dónde vamos a sacar esto? Pero bueno, yo creo que ese consenso del país, que lo ha oído el gobierno, que lo ha oído todo el mundo, todos estamos de acuerdo con que hay que pagarles mejor a los maestros. Ahora, hay que pagarles mejor sobre un compromiso de que vamos a mejorar la educación. La calidad educativa, y entonces el compromiso está en cómo vamos a demostrar que esos maestros sí son por lo menos los mejores los que están allí. En el estudio un poco que hacía compartir, pues veía que era que la formación de base eran los maestros, eran las personas con menos niveles de ICFES que entraban, la formación de base es regular, y entonces obviamente tenemos pues una masa de maestros que es regular. Entonces dijéramos, la cosa es, ¿cómo hacemos que mejoren? Pues pongámosles incentivos y que comprueben efectivamente que mejoran, no que se forman en los mismos programas que no nos han dado resultados, que por lo menos lo determinen en una prueba. Ahora, esas pruebas eran muy similares a las que les hacemos a los muchachos, y era interesante que los maestros se enfrentaran a pruebas que son parecidas a los de los muchachos para que sepan en la práctica, para que sepan en la práctica a qué están enfrentando los muchachos. Ellos se quejan mucho de ese examen porque dicen que no mide, o sea, que es un examen que no mide las capacidades integrales de un maestro. Y yo creo que tienen razón, por eso te digo, hay que dejar pruebas de competencia acompañadas con pruebas de desempeño, porque a la prueba de desempeño hay que ponerle un elemento objetivo, que no son los títulos, María Jimena. Mire, todos suben con los títulos, pero es que los títulos no estamos muy seguros que sean tan buenos. Sino hay que medirlo, la calidad del maestro. Claro, yo creo que hay que medir la calidad. No lo mide solamente los títulos. Los títulos solamente no los piden. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar desde las universidades, y aquí me incluyo, los títulos que les estamos dando a los maestros, para que sí realmente estén significando una mejoría de sus capacidades. Una de las discusiones que se ha planteado aquí es el tema de, y que usted lo planteó, es la pelea política, o sea, la pelea política que hay, dice, según usted, frases suyas de FECODE. ¿Usted piensa que este paro es un paro que tiene que ver con unas razones políticas? O no, lo pregunto porque no es un paro largo, es un paro que la ministra perdió la puja porque dijo que no negociaba en medio del paro, y le tocó decir que negociaba y está negociando en medio del paro. ¿Usted qué consejo le daría? Yo sé que le queda muy difícil. No, a mí me gustaría más, y es un mundo ideal,
en donde realmente, con este consenso generalizado que les tenemos que pagar mejor a los maestros, pues se hicieran trabajos técnicos y no sea como yo lo apoyé, entonces usted me da más o menos. No, yo quisiera que fueran trabajos técnicos, que efectivamente lo que estuvieran realmente representando es un trabajo importante que hacen los maestros. Uno recorre este país y así como que encuentra la mitad de los maestros buenos, también encuentra la mitad de los maestros malos, pero hay unos maestros haciendo unos esfuerzos, teniendo unos resultados maravillosos, que llegáramos a unos consensos técnicos sobre cómo se debe aplicar la evaluación y que les estuviéramos reconociendo esa labor tan importante que están haciendo. A mí me gustaría mejor que fuera así, no en una puja política que pues uno no sabe, es decir, el que más grita o el que más... Yo pienso que esto es un problema muy importante para el país, que todos estamos convencidos que la educación es la salida del país y que se tiene que resolver en términos técnicos y que se tiene que resolver pensando sobre todo en que lo que importa es lo que aprenden los niños y centrado un poco no en que lo que necesitamos es remunerar mejor a los maestros, sino que lo que necesitamos, efectivamente, lo necesitamos remunerar mejor, pero es en función de que los muchachos aprendan más. Pero, rectora, de todas formas, hacer toda esta negociación en paro es un costo complicado, porque hay una cantidad de niños que no están yendo a los colegios. Esa es una cosa grave y yo creo que así lo deberían pensar y deberían acelerar, dijéramos, pues esto, porque sí, es que ¿Qué consejo le diría usted a la ministra que usted estuvo al frente de ese potro tantos alcalde mande en el año? Yo lo único que estoy muy contenta es de no estar ahí. Yo creo pero yo creo que el consejo es lleguemos realmente, centremos esto en los muchachos. ¿A usted no le pareció que ha habido arrogancia de lado y lado? Es muy difícil juzgar, es muy difícil estar en ese potro. ¿Sí? Es muy difícil y realmente es muy complicado. Yo no me atrevo a hacer ningún juicio. Yo lo que creo es que en este momento, y yo creo que si ya de todas maneras el gobierno está dispuesto, dijéramos, a dar una cantidad importante de dinero, lo que nos tenemos que sentar es a mirar cómo ese dinero que se va a dar se va a traducir en mejorías en el sistema educativo. Y rectora, usted diría que el presidente Santos ha salido a decir, como lo dijimos acá, que no va a ceder en el tema de las evaluaciones de competencia. ¿Usted también tendría esa misma posición? Sí, yo creo que además, se pueden mejorar mucho y como te digo, se pueden complementar. Yo creo que a la evaluación de competencia se le debe complementar con evaluación de desempeño. Ahora, hay que manejar un elemento objetivo, porque como te digo, ¿cómo va a comparar uno esta institución que piensa que esto es bueno con la de la otra institución que piensa que es bueno? Son distintos niveles, dijéramos, de bondad. Entonces yo creo que hay que poner un elemento objetivo que ayuden a diseñar esas pruebas objetivas que obviamente miden competencia, que no son muy distintas a las competencias que se les están exigiendo a los estudiantes. Entonces lo que uno diría es, pues los profesores por lo menos esas pruebas las deben tener. En lo de los ascensos, pues es muy poquito el 20%. Bueno, ¿cuánto vamos a dar más? Y entonces que suba el 30%, pero eso sí hay que preverlo, porque la verdad, y no es un problema de que entonces el problema es, entonces el problema es presupuestal. Sí, el problema es presupuestal, porque no podemos volver a estatuir lo que se hacía antes, que era que les prometíamos la vida de todos los maestros, y entonces obviamente no les cumplíamos, y entonces salían al paro. O sea, lo que se les promete a los maestros hay que cumplirlo, y para cumplirlo hay que saber qué es lo que se les va a dar y qué es lo que podemos presupuestar. Entonces, ahí dijéramos que en los ascensos tienen esa otra variante, es decir, cuántos pueden y que amplíen o que disminuyan o, en fin, que pongan un elemento objetivo, que puede no ser solo la evaluación de competencias, que se debe mirar el desempeño y que yo creo que llegando a un buen balance y a una evaluación mucho más compleja, y ellos tienen toda la razón cuando dicen, esa no es sola la evaluación, hay otros valores de los maestros que deben entrar, está muy bien, sin perder de vista que tiene que haber algún elemento objetivo que nos permita compararlo.
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Se lo agradezco porque realmente quería oír sus palabras. Usted es una experta en este tema, le ha dedicado su vida y ahora de rectora también sigue en ese mismo camino. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y yo realmente de esto, yo creo que lo que tenemos que sacar es esta gran discusión. Yo creo que lo que hay que rescatar de todo este conflicto, yo creo que si logramos ponernos de acuerdo en términos buenos, en términos de la evaluación, pues vamos a tener una mejor educación y entonces que valga de la pena, dijéramos, todo este sacrificio que están haciendo los niños y que están haciendo los padres de familia. Muchísimas gracias y no se vayan porque después sigue el debate sobre qué está pasando en este momento en la mesa de negociación entre FECODE y el gobierno. No se vayan. Volvemos aquí en Semana en Vivo y ahora nuestro debate. Y los invitados para seguir el tema alrededor del paro de maestros son los siguientes. Óscar Sánchez, secretario de Educación Distrital. Para este funcionario, el paro debe levantarse lo más pronto posible y considera que se mantengan marchas y movilizaciones, pero con clases en los colegios. John Ávila, director del Centro de Estudios de FECODE, experto en temas de evaluación. Isabel Segovia, ex viceministra de Educación. Aunque considera que es injusta la forma en cómo han evaluado los maestros, cree que es un riesgo la eliminación de este examen, pues garantiza la meritocracia. María Antonieta Cano, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Distrital de Educadores. Esta profesora, perteneciente al régimen laboral 1278, considera que aunque los profesores son evaluados constantemente, esto no puede convertirse en una trampa para evitar el ascenso. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este debate, que además quiero decir que John Ávila está aquí porque además la gente de FECODE, los directivos de FECODE están sentados en este momento con la ministra, ¿no es verdad? Sí, en este momento están dándose curso las negociaciones. Sí, por eso, entonces la mesa de diálogo está ahí actuando en este momento, buscando soluciones, buscando alternativas, controvertiendo, proposicionando los temas y en esa medida el Ejecutivo está concentrado en esa grandiosa tarea. Yo quería darle la palabra aquí a la profesora Cano porque me parece muy interesante, pues estábamos hablando aquí tras bambalinas sobre su caso, que me parece interesante. ¿Usted qué opina sobre el tema de la evaluación de competencia? Porque yo no creo que la discusión sea no queremos evaluación, sino que la evaluación que se está haciendo impide, según usted, los ascensos y además de que los sueldos pues no son los sueldos que debería tener un ministro, yo digo yo, un profesor que tiene tantos ministros tampoco. Ah, bueno, ese es un buen punto de comparación, un buen punto de comparación. Tampoco digo yo, pero que una persona que tiene estudios como los que usted tiene, toda la palabra para usted. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es que sea esta la oportunidad para explicarle al país cuál es la situación real de los maestros colombianos. Aquí la realidad es que a nosotros nos evalúan todo el tiempo. Nosotros tenemos una evaluación de ingreso a la profesión docente. Sí, bueno, eso es cierto. Nosotros tenemos evaluaciones anuales de desempeño. Tenemos evaluaciones institucionales. En estas evaluaciones institucionales participa toda la comunidad educativa, participan los estudiantes, los padres de familia, los maestros, los directivos. Así que lo primero es desmentir y decir que efectivamente a nosotros ya nos evalúan. ¿Cuál es el problema con la evaluación de competencias o cuál es el problema con una evaluación que esté atada al ascenso? Es que no es gratuito que el 1278, el régimen al que yo pertenezco, es el nuevo que hay que explicar aquí. El régimen al que pertenecemos ya más de 135.000 maestros en el país, no es gratuito que se haya dado después del recorte a las transferencias. O sea, el recorte a las transferencias para la educación fue en 2001 y en 2002 se expide el decreto 1278. ¿Por qué se expide el decreto 1278 y para qué la evaluación? La evaluación no es para medir el desempeño del maestro, no es para medir conocimientos disciplinares del maestro, no es para medir nada que tenga que ver con la labor docente, sino que simplemente para decir quiénes pueden y quiénes no pueden ascender, con un agravante, y es que esta evaluación primero está diseñada maquiavélicamente para que únicamente quienes presenten la evaluación
puedan superar un 20, no más un 20%, y eso que el 20 ha sido el máximo porcentaje, porque de 5 evaluaciones que ha habido, los resultados han sido 17%, 15%. Esta evaluación es tramposa, o sea, es una evaluación que se ingenia el gobierno nacional para impedir en la práctica que los maestros nuevos podamos ascender. Y con esto termino y redondeo la idea. De 135.000 maestros que somos actualmente del 1278, como le dije, únicamente han ascendido alrededor del 7%. Ascendido. Porque es que en el examen de competencias se mide reubicación salarial y ascenso en el escalafón. Me explico. Sí, ascenso en el escalafón es grado 1A, los normalistas. Para ascender pasarían al 2A. 2A, licenciados, si son magíster, para ascender pasarían al grado 3. Del 1 al 2 y del 2 al 3 únicamente el 7%. Y hay unas reubicaciones salariales. Cada grado en el escalafón tiene 1A, 1B, 1C. Quienes logran superar ese 80% generalmente son para reubicarse de 1A a 1B o de 2A a 2B o de 3A a 3B. No para ascender en la práctica, así los maestros tengamos especializaciones, tengamos maestrías, tengamos muchos años de experiencia en la labor docente, tengamos le voy a hacer una interrupción, es para que todas puedan, para el debate, y ya después, porque si no, se nos va la doctora Isabel Segovia. Bueno, buenas noches a todos y pues muchas gracias por la invitación, como siempre, María Jimena. Pues yo creo que estamos en un punto crítico y a mí me gustaría plantear esto en dos aspectos. Uno es el aspecto político y el otro es el aspecto técnico. Tenemos un problema político, es un problema político que no ha salido muy claro y que ahora la exministra Cecilia María trató de explicarlo, y es que se ha perdido o se ha roto un acuerdo tácito que existía entre el sindicato y el gobierno de negociar y acordar todo en pro, digamos, de la continuidad del servicio educativo. Y no quería decir que todo el mundo estuviera contento todo el tiempo, pero las negociaciones se hacían con respeto, se sentaban a la mesa los que tenían que sentarse, se trataban de comunicar y entenderse los unos a los otros, y hemos llegado a un punto en donde de lado y lado efectivamente han existido acciones no muy coherentes con el respeto que se deben tener los unos y los otros, y nos han llevado a una situación en donde llevamos 15 días con los niños fuera del aula, con niños que no van a recuperar, digamos, lo que están perdiendo, con unos papás en unas situaciones tremendas, que muchos de ellos no pueden ni siquiera ir a trabajar, porque se ha llegado a una situación de irrespeto que es muy compleja. Ahora, ¿a qué llegamos? A dos puntos de negociación, que son la nivelación salarial y el tema de la evaluación. Yo quisiera hacer un comentario, es político y me duele un poco hacerlo, pero es porque cuando uno viene del lado técnico de la educación le duele mucho cuando manosean el sector, y es que en campaña electoral reeleccionista se acuerda con los maestros en un momento dado que van a ir a paro. Eso fue en el 2000. Eso fue en el 2004, en mayo 16 exactamente. Hoy busqué el acuerdo porque además después tuve una discusión que si eso era en primera o segunda vuelta, y eso fue en primera vuelta, cuando los maestros se van a unir a un paro, que es el paro campesino y de otros. Se sienta la ministra de ese entonces, que no es la misma ministra de ahora, y negocia efectivamente que la evaluación de competencias, la 2014, última que se va a aplicar es el año pasado, y que todo el tema de reubicación y de ascenso salarial se va a volver a negociar, digamos. Y eso es efectivamente lo que decía Cecilia María ahorita, es no tomar una decisión técnica en educación, sino tomar una decisión política por una necesidad electoral que se tenía. Eso es un tema, digamos, que es importante tenerlo en la mesa y que es importante que la gente lo tenga. Tengo todo, digamos, el planteamiento del tema ya técnico de la evaluación. Si quiere lo hacemos en una segunda etapa para que le demos la palabra a los demás. Bueno, sí, usted. Bueno, hay que mirar esto, o sea, el tema político siempre se interpreta desde unos intereses particulares, ¿sí? Y no, ahí tengo que controvertir a la doctora Segovia, porque no es políticamente como ella lo ve en la coyuntura electoral del último año. Pero resulta pues que negociación colectiva con los maestros y con los empleados del sector público es un hecho reciente. En Colombia por más de 3 décadas no existió la negociación colectiva con el sector público, que eso es una falla grave de la democracia.
¿sí? Entonces, el hecho de que los trabajadores públicos puedan tener un espacio para la negociación colectiva se da apenas hace 4 años, 5 años aproximadamente. Es un hecho reciente que apenas se está poniendo en práctica. Esta es la segunda negociación que hace FECODE en 4 años. O sea, en los últimos 4 años solamente ha habido espacio para construir democracia a partir de la negociación colectiva con los trabajadores. Ahora bien, si miramos políticamente, tenemos que irnos mucho más atrás, no solamente mirar la negociación, sino mirar los parámetros del Estado, los parámetros fiscales del Estado. Lo que decía la profesora Cano es muy cierto. La evaluación de competencias obedece a un criterio de racionalización del gasto público en educación. Usted dice que es de disminución. ¿Y sabes por qué se puede demostrar? ¿Por qué? Porque es que el decreto 1278 que posiciona la evaluación de competencias es reglamentario de la ley 715 de 2001. Y a su vez, la ley 715 de 2001 es reglamentación del acto legislativo 01 de 2001 y del acto legislativo 04 de 2007, que fueron la reforma a las transferencias. ¿Y qué son la reforma a las transferencias? La introducción de una fórmula financiera para desfinanciar la educación, para que el crecimiento del gasto y del recurso público en educación no siguiera los ritmos de crecimiento que tenía antes de 2001, sino que fuera guiado por una política de ajuste y de racionalidad en el gasto. Y para garantizar esa política hay que castigar la nómina docente, ¿sí? Ahora, entonces, poniendo en contexto la ley 715, el acto legislativo 1... Un acto, digamos, político, ¿no? Lo que está tratando de decir, que es muy importante dejarlo sobre la mesa, es que hay un incumplimiento de un acuerdo. En este momento hay un incumplimiento de un acuerdo que se hizo en mayo. Eso es razones así. Electorales o no, eso es así. Digamos, al decir que no es político, se diera como si eso no fuera cierto, y eso es cierto. Hay un acuerdo que yo lo tengo aquí de mayo 16 y que dice que se va a hacer la última evaluación de competencias y se va a reevaluar todo el sistema de ascensos y reevaluación, y ese es un acuerdo que en este momento, digamos, el sindicato efectivamente siente que se le está incumpliendo y que quedó firmado. Pero tú dijiste que llevábamos buenos términos, buen diálogo con los trabajadores, y eso no es cierto. Pero o sea, los diálogos son en los últimos 4 años. Claro. Y sí hubo un incumplimiento, o sea que siguen habiendo fallas en la democracia, o sea, porque los trabajadores los trabajadores de la educación sentimos que no hay garantías para expresar, pensar y aportar a las políticas educativas, porque tenemos muchos criterios, elementos, estudios y reflexiones para aportar académicamente a las políticas educativas. No me contestó si después hablamos sobre el tema de la evaluación de competencias. Bueno, yo primero celebro que nos estemos viendo cada 8 días, porque eso demuestra que el tema la educación se está tomando muchos espacios de opinión. De acuerdo. Sí, eso me parece moción acordada. Y que se tomen en serio, que es Moción fundamental, acordada. que no sea una toma o una mirada nominal. Eso es una cosa muy importante. Realmente la gran conquista de los últimos meses y la principal preocupación que yo tengo frente a los efectos negativos del paro es que habíamos elevado el nivel de la educación en la agenda pública, pero lo habíamos elevado desde la perspectiva de la necesidad de hacer un acuerdo de toda la sociedad sobre cómo construir una mejor educación, incluyendo una mejor remuneración, una mejor formación y un mayor reconocimiento a la profesión docente, pero en el marco de un paquete, digamos, completo, de mejor educación. La pregunta es si el paro nos permite mantener esa discusión o nos la reduce a temas, digamos, solamente de regateo salarial o solamente de asuntos técnicos. Es una de las cosas. Primer punto fundamental y crítico. Lo segundo es que, digamos, en la misma línea yo creo que, y lástima no haber podido controvertir directamente con la doctora Vélez. Pero para eso está, no, claro, pero no es tan divertido como tenerla ahí. Nos dejó con la palabra en el Pero cuello. hay que decir que no está de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo? Después No, yo lo que creo es que efectivamente nosotros tenemos un magisterio que necesita conocer en qué cosas tiene fortalezas, en qué cosas tiene debilidades. Nosotros tenemos que reconocer como sociedad que la educación en Colombia necesita mejorar. Y no es que sea la pública, no, necesita mejorar la privada, la pública, todas las formas de la educación. Por ejemplo, la comparación entre pública y privada se suele hacer con un simplismo absoluto. Cuando uno mira realmente y corrige por la situación socioeconómica de los hogares, por el nivel educativo de los padres, la educación pública tiene un buen resultado comparado con la privada. El problema es que comparados con el mundo,
estamos enormemente mal en este país. Ahora, hay diferencias entre ciudades, entre sectores, etc. Pero medir, tener herramientas de medición, no es una cosa que debiéramos considerar pecaminosa. Nosotros, en el marco de la negociación colectiva, el año pasado tuvimos una negociación larguísima con la ADE. María Antonieta fue una de las personas que no firmó el acuerdo, pero la mayoría de los 10 miembros de la directiva de la asociación firmaron el acuerdo. No fue la mayoría. Ese acuerdo firmado por la mayoría de la ADE... No fue la mayoría. Sí fue la mayoría, fueron 6 de 10. Ese acuerdo firmado por la mayoría dice una cosa muy interesante. Dice que vamos a construir un foro de discusión sobre la evaluación docente, mancomunadamente entre el gobierno de Bogotá y los maestros y maestras, y que además vamos a contribuir a que el diálogo sobre este tema con la nación se adelante, porque efectivamente el problema aquí está en la manera como se hizo, no tanto como se hizo el acuerdo hace un año con el gobierno nacional. Yo además creo que cuando el gobierno se comprometió a lo que se comprometió, tenía afanes electorales, etcétera, pero también tenía la firme voluntad, la genuina voluntad de poner mucho más dinero en la educación, y eso le permitía un montón de cosas. Sí, pero digamos, hoy en día se puso en la situación, más allá de si es un problema de voluntad del gobierno o de restricciones fiscales, de no poder cumplir, y ahí sí hay un tema muy terrible, y es, si yo le prometo a usted algo, si yo me endeudo con usted, sí, lo que dice y luego llego a la situación de tener que pagarle y no tengo con qué, lo último que puedo hacer es ponerme bravo, pues. Sí, eso sí. Si yo no les puedo pagar lo que le prometí, por lo menos tengo que ir con humildad a reconocer que no le puedo tengo que sentarme con respeto y decir, estoy en una situación precaria y pues las condiciones han cambiado, entonces sentémonos a hablar. No puede uno llegar ahora, con ese en nivel el punto específico de la evaluación, yo sí tengo una serie de consideraciones sobre cómo debería ser, cómo podría ser, cómo convendría que fuera. Aquí hay varias cosas que hay que ir dejando claro también para la opinión pública. Y tiene que ver con que el debate del paro no se reduce solamente a la evaluación. Muy importante, 135.000 maestros más una anda 40.000 maestros que van a ingresar a la profesión docente bajo en el escalafón. Esa es la trampa del gobierno y esa es la mentira que se le está diciendo al país. Pero el paro también tiene otros puntos. Nosotros estamos luchando en el paro y está entre los principales puntos que haya preescolar. Es que imagínese, María Jimena. Por la financiación. Contrario. Empiezan a los 7 y años en eso sí yo creo que nos asiste la... que es que como hablan... Exacto. ¿Por qué entonces estamos clavados y anclados en el tema de la evaluación? Por el tema de los incumplimientos. Eso es un tema... El tema de la evaluación, hay varias cosas que yo quisiera decir. Primero, evaluarse sin repercusiones, pues no reciben absolutamente ninguna retroalimentación. Entonces, esta profe que ha presentado la evaluación, ¿cuántas veces? ¿2, 3? 2 veces. 2 veces. No sabe qué es lo que le faltó, ni qué es lo que debería hacer en un plan de mejoramiento para que la siguiente vez pueda efectivamente... Una interpelación, porque es que presentar la prueba... Quienes pasan el examen pasan con 80 puntos. Quienes no lo pasamos con 79.98. Digamos, a mí quién me dice que esas 2 milésimas de la medición, independientemente de la medición, debería uno decir, mire maestra, lo que pasa es esto, el puntico que le faltó es por esta razón. Estos son los programas de capacitación. Algo debe estar pasando desde que la profesora acá no cuente lo que le pasó. 2 veces ha hecho esa evaluación. La otra cosa, he sacado 79.98. Y nadie le ha dicho cuál es la eficiencia. No hay retroalimentación de esa evaluación. Usted no va a encontrar un solo maestro que saque 50, 60. Si hace el paneo entre los 135.000 maestros que somos del la otra cosa que ha sido muy crítica, que la mencionó de ladito la profe, pero que es muy importante, es la administración de esa evaluación. Y eso es muy preocupante para un estatuto. Han pasado 5 evaluaciones en 11 años.
Eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien porque finalmente los maestros deberían tener la posibilidad de evaluarse todos los años justamente para poder ascender más rápidamente. Bueno, ahí hay que hacer una aclaración importante. El 1278 le dio un periodo al gobierno para reglamentar la evaluación que iba a hacer para esos ascensos. Se tardó muchos años. La primera evaluación fue hasta en el 2010. O sea, del 2002 que salió el 1278, pasaron 8 años sin que hubiera una reglamentación de eso, y en 8 años los docentes no pudieron ascender. Ahora, yo sí comparto la idea de que hay que salirnos del tema de la evaluación. Hay que pensar la educación en su conjunto. La financiación. Pero es que hay dos extremos. Mire el pliego. Mire, en el pliego hay puntos sobre financiación. Está pensada la jornada escolar, está pensada los incentivos a los docentes. Ahora, en la negociación anterior, FECODE puso un tema de política educativa, ¿sí? Para negociar una política educativa de tal manera que FECODE pudiera aportarle a la construcción de una política que fortaleciera lo público, que posicionara lo educativo, que ampliara lo pedagógico. ¿Qué ocurrió? El Ministerio de Educación y la tecnocracia del gobierno nos dijo, el decreto dice que solamente se negocia en condiciones laborales, y restringió la discusión a eso, ¿sí? Entonces, en esa medida, no fue posible posicionar los argumentos, los planteamientos que tenemos y la mirada que tenemos nosotros para que la educación se afecte de conjunto, no solamente sobre los aspectos docentes o sobre los aspectos evaluativos. Se cree que el problema de la educación es solamente de los docentes, y no, hay que mirar otras condiciones, la responsabilidad del Estado también, la responsabilidad de los medios de comunicación, etcétera. Usted pregunta por qué la agenda se ha reducido solo al tema salarial y al tema de evaluación. Yo creo que la razón es porque hay dos universos de agenda que tienen una juxtaposición, pero es relativamente pequeña. Uno es el universo de la agenda del sindicato. El sindicato es una agenda muy llena de cosas. Y otro es el universo de la agenda de los maestros y maestras. Que es distinta, dice bien usted. diferente, No, es bien diferente. Pero yo voy a intervenir y voy a explicar mi punto de vista. Hay coincidencias. Le rogaría a los representantes del sindicato que me dejaran explicar mi punto de vista. Entonces, al maestro y a la maestra en Bogotá, y yo tengo montones de estudios que demuestran lo que estoy diciendo. Aquí tengo uno, por ejemplo, que se hizo antes de que nosotros llegáramos al gobierno. Tengo otros que hemos hecho nosotros durante el gobierno. A los maestros y maestras les interesa su realización profesional, les interesa su empoderamiento, les interesa tener motivación, tener buenas relaciones con las familias, buenas relaciones con los niños. El sindicato también puede compartir parte de esa agenda, pero esa no es su agenda central. Y tiene otras cosas también muy interesantes, ideológicas, de transformación estructural de la sociedad, etcétera, que puede que a alguno que otro maestro le interese mucho, pero no es lo que más le interesa. Pero en el punto del salario, de la estabilidad laboral y el salario, en esos dos puntos, estabilidad laboral y salario, efectivamente las agendas se cruzan. Entonces, cuando llega la hora de una movilización, el sindicato necesita movilizar a todos los maestros, y la posibilidad de intersección es esa. Los maestros también en muchos escenarios dialogan, construyen, están de acuerdo, participan con otros actores, con la academia, con la Secretaría de Educación, con todo el mundo, pero a la hora en que ven amenazado eso, pues por supuesto se convierten en sindicato, ¿sí? La gran mayoría de los maestros de Bogotá, por ejemplo, están sindicalizados, pero a la hora de mirar cómo se identifican para unos u otros temas, una cosa son las cooperativas, otra cosa es la relación con el gobierno, otra cosa es su propia institución educativa, otra el sindicato. Por eso, cuando hay esta situación, es que termina siendo esa agenda la que prima. Ahora, el problema de la evaluación está en que oscilamos entre el extremo que, digamos, representa a Cecilia María. Cecilia María aquí dijo 4 veces que el problema era tener una medición objetiva y que eso había que hacerlo a través de un examen de conocimientos, una prueba escrita, porque si no todo era subjetivo. No, la ciencia no es eso. Le voy a poner 2 ejemplos. Yo tengo que nombrar docentes provisionales. A veces duran 4, 5, 6, 10 años en el cargo. No son los que vienen del servicio civil, sino unos que se nombran provisionalmente. Y uso un mecanismo que es una prueba de aula que hace la Universidad Pedagógica Nacional. Y el nivel de eficacia de esa prueba para decir que es un buen docente es enorme. Le voy a poner otro ejemplo. Yo tengo que nombrar en encargo de rectores, es decir, la máxima posición dentro de una institución educativa, a personas que generalmente son coordinadores o coordinadoras. Lo que hacemos es un ejercicio muy práctico
entre un universo muy amplio de coordinadores para ver quiénes tienen las mejores capacidades de liderazgo, de organización, de trato, de resolución de conflictos. Y ha sido maravillosa la experiencia. Por cierto, ahora que vengan los que va a mandar el servicio civil, estaba comentando María Antonieta, voy a tener un trauma enorme, porque a diferencia de otras entidades territoriales, yo puse por meritocracia esos provisionales. Pero venga, no le he contado lo que pienso. Pero toca una respuesta aquí a María Antonieta. Bueno, porque es que nos está acabando el programa. Lo primero que le quiero decir al secretario de Educación, a Óscar Sánchez, es que se pegue una pasadita por la Plaza de Bolívar en las manifestaciones que hemos hecho, a ver si los maestros no se sienten identificados con lo que nosotros están totalmente identificados en esa intersección que es la que hoy nos está movilizando. El paro nacional que estamos llevando a cabo, un paro que hay que aclarar, arrancamos a partir del día 54 de negociación con el gobierno, donde no hubo ningún avance. Y lo segundo que hay que decir es que en estos momentos, y esta es una verdad que, mejor dicho, todo el país tiene que tener clara, en estos momentos en Colombia hay más de 100.000 maestros del régimen 1278 que no hemos podido ascender en el escalafón y que a pesar de tener maestrías, de tener especializaciones, de tener producción académica, seguimos con un salario de 1.400.000 pesos. Mi punto es que mientras Cecilia María cree que la única evaluación válida es una prueba escrita y no sé qué, y eso no es así, y hay montones de evidencias de que no es así, que por ejemplo repetir la prueba de los niños sería, ¿para qué? Pues pasa gracia, juzguemos al maestro por el resultado que obtienen los niños. Ese es un extremo. Y el otro extremo es el de algunos sectores de sindicatos que dicen, no, sí, autoevaluación, esa es la evaluación que nosotros estaremos dispuestos a aceptar. En medio de eso hay un universo enorme de posibilidades que estoy seguro que si las exploramos nos llevarían a un acuerdo grato. Están planteadas, Marijimena, en millones de estudios. O sea, que hay millones de estudios que están diciendo que hay una cantidad de formas de hacer retroalimentación y evaluación integral para que los maestros además puedan enrutarse en una cadena de mejoramiento, que pueda llevar al ascenso, pero que efectivamente lo logre mejorar. Una evaluación de competencias escrita no le da nada para mejorar. Lo que no puede ser es que haya una evaluación tramposa con la que se impida que el maestro pueda ascender y que la experiencia, el título, es que en sentido, la formación pedagógica no vale. La evaluación de competencias no vale la formación pedagógica. Todos estamos de acuerdo en que la evaluación de competencias ha sido muy mal manejada. Sí, ha sido muy mal manejada. Y en este instante hay 9 millones de niños por fuera del aula y realmente yo creo que debemos hacer un llamado a que hay que sentarse a seguir negociando, pero ojalá con los niños en la escuela. La cantidad de papás, entre otras cosas, que están perdiendo trabajo por cuidar a los niños, pero estos 15 días no se recuperan. Y uno de los perjudicados es el sindicato si prolonga el paro. Si prolonga el paro, además va a empezar a tener repercusiones. Hay que decir que nosotros estamos en paros por el gobierno nacional porque no hubo respuesta oportuna a las peticiones. Rápido. Y es la forma como tenemos para presionar y para que se logre la reivindicación. Es que estamos de acuerdo en que la evaluación de competencias ha sido mal manejada. Incluso la ministra en el momento dijo, pregunta a John y a María Antonieta, ¿qué proponen ustedes como evaluación? A ver, nosotros proponemos un modelo de ascenso. Un modelo de ascenso que se base en 3 criterios: experiencia, título y producción. Pero eso no es evaluación. Pero en evaluación también debe haber una evaluación diagnóstico formativa, una oportunidad de lectura de la realidad. En la evaluación institucional, en la evaluación para ingresar. La evaluación institucional existe desde 1900. Nos toca volver otra vez aquí a Semana en Vivo para hacer otra vez ese debate de qué tipo. Volvemos otra vez, el tema está sobre la mesa, afortunadamente estamos hablando de educación. Y traemos a Cecilia María aquí para que venga y sí, como a los toros, como en los toros, ¿sí? Sí, qué caramba. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cita y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.